amigo de las redes sociales, te mando un cordial saludo. Nos encontramos en el Salón Le Crillon, aquí en la delegación o alcaldía Benito Juárez. Es un congreso nacional del MN. El MN es una asociación civil, pues digamos que de cierto modo políticas. Les pido un fuerte aplauso. Y les cedo el micrófono. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Le damos la bienvenida a todas las personas militantes y simpatizantes del Movimiento Nacional por la Esperanza, tanto a los que están presentes como a los que se conectaron a través de las redes sociales originarias de las 32 entidades federativas. Sabemos que el análisis político, la crítica y la autocrítica son características fundamentales de la mentalidad democrática. Justo por estas razones es que a la mitad del sexenio es necesario evaluar la situación nacional y las perspectivas. Derivar de ello el planteamiento estratégico para la sucesión presidencial del 2024. El proyecto de la Cuarta Transformación ha avanzado significativamente. El recuento de los logros ha quedado plasmado en los 3 informes presidenciales. Hemos sobrevivido durante 16 meses a la pandemia del COVID. Casi la mitad y el trienio en circunstancias de emergencia. A pesar de todas las dificultades y consecuencias de la calamidad, México ha sabido sortear positivamente sus principales problemas. Sin embargo, ha existido una permanente campaña mediática y en las redes sociales para denostar al presidente y al proyecto que encabeza. No podemos subvalorar el contenido, el alcance y los efectos de la difusión de mensajes destinados a demoler en el imaginario social al proyecto progresista. Las derechas están invirtiendo gran cantidad de recursos económicos para ello. En consecuencia, deberemos implementar una amplia, sostenida y bien pensada política de comunicación social que logre concitar sentimientos de adhesión de la mayoría de la población. En este rubro, transmitamos mensajes dirigidos a las diversas clases sociales, a los variados estratos generacionales y a los habitantes de las diferentes regiones. Un aspecto nuclear será la consideración específica de hombres y mujeres. Se requiere comunicar más y mejor nuestra verdad acerca de las medicinas para los niños con cáncer, de las estancias infantiles, de los apoyos a la pequeña y mediana industria, de la participación de las Fuerzas Armadas, de la pacificación del país, del carácter feminista de la Cuarta Transformación, del combate a la corrupción, de la actuación frente a la pandemia del COVID y del carácter restaurador de la alianza del PRI-PRD. Los niveles de aceptación del desempeño presidencial son muy favorables,
si se toma en cuenta la adversidad predominante y la ofensiva perversa del conservadurismo. Revisar la calificación ciudadana en las entidades federativas y en los municipios y alcaldías gobernadas por la coalición Juntos Hacemos Historia implica asumir las dificultades que se deben sortear para que el cambio democrático tenga continuidad. También se precisa comprender que existe una brecha significativa entre la opinión favorable obtenida por López Obrador y la intención del voto de Morena y sus aliados. ¿Cómo lograr equiparar la votación en nuestro favor, sumando a los que aprueban nuestra gestión gubernamental? Este es uno de nuestros grandes retos. El partido necesita organizarse, recuperar su unidad, profesionalizar su actividad, superar algunas actitudes sectarias, renovar sus estructuras de dirección, garantizar eficiencia en su gestión gubernamental y legislativa, abrirse a conquistar nuevos simpatizantes y militantes, fortalecer la educación política e ideológica, capacitar electoralmente a sus integrantes y blindarse ante las deslealtades y la traición. Se requiere desde ahora una campaña de reposicionamiento electoral, tomando en cuenta los sueños y aspiraciones de la gente, así como también a partir de lo que les preocupa, dirigida emocionalmente hacia la ciudadanía para generar empatía. Preguntémonos cómo disminuir las opiniones negativas hacia nuestro proyecto político. Hay que actualizar nuestra propuesta programática, nuestros lemas y mensajes. En lo general, el saldo de las pasadas elecciones del 6 de junio fue favorable. Así lo constatan las gubernaturas ganadas, la mayoría en los congresos locales, más cantidad de gobiernos municipales conquistados por las fuerzas progresistas y la correlación favorable en la Cámara de Diputados. Eso es un gran logro y debemos estar orgullosos y contentos por ello. Pero se requiere hacer también una valoración objetiva de las causas por las cuales en diversos lugares obtuvimos resultados adversos. Los rubros a considerar son múltiples. El método de selección de candidatos que no siempre fueron resultado de encuestas, la composición de las alianzas, la sobreestimación de las simpatías propias y de las fortalezas de la alianza contraria, las dificultades y resultados insuficientes de los programas de la promoción y defensa del voto, el deficiente desempeño de algunos gobernantes, la desorganización y simulación en la confección de los listados de electores convencidos y diferentes grados de divisionismo subyacente. Tres aspectos serán cruciales para resolverse positivamente durante la siguiente etapa: la capitalización ideológica y política en favor de nuestro proyecto de nación, de los beneficiarios de los programas sociales, la conquista del centro social, convenciendo a los sectores de la clase media que votaron masivamente en algunas regiones en favor del antiguo régimen,
y la voluntad consciente traducida en votos de las mujeres. Adicionalmente, se debe considerar la fuerza y la energía transformadora de los jóvenes, los cuales son y serán cada vez más relevantes en el devenir nacional. La renovación generacional implica saber conjugar de manera inteligente a la experiencia con la juventud, identificar y ser portadores de los anhelos de las nuevas generaciones, posibilitando simultáneamente su empoderamiento. Construir ciudadanía, hacer buen gobierno y comunicar bien son fundamentales para construir una nueva hegemonía progresista que dure las décadas necesarias para desmontar la herencia nefasta del neoliberalismo y volver irreversibles los derechos y garantías de la nueva democracia con justicia social. En este sentido, hay que rescatar las prácticas positivas de carácter organizativo del conjunto del movimiento social pluriclasista conformado por una amplia gama de sectores. Urge un nuevo movimiento social reivindicativo y de masas progresistas capaces de crear estructuras organizadas de base. Desde ahí se puede reforzar la formación de cuadros y la capacidad de autogestión. Recordemos que nuestro movimiento ha sido durante varias generaciones una escuela de capacitación y formación política e ideológica. Es necesario relanzar a los movimientos sociales con prácticas sanas y mucha creatividad. Nuestra propuesta programática tiene como parte nuclear el humanismo y la defensa de la naturaleza en toda su riqueza y biodiversidad. Es una asignatura pendiente conquistar hacia nuestra causa liberal a la mayoría de la sociedad, ganar la batalla contra los resabios patriarcales, contra el racismo, la intolerancia clasista, el egoísmo individualista y la depredación ambiental. Sigamos reivindicando los derechos de los pueblos originarios, la vigencia de las libertades democráticas y de la diversidad sexual. Las fuerzas del antiguo régimen quieren seguir aferradas a las prácticas de corrupción y abusos que los caracterizan. Por eso adquiere relevancia la consulta del próximo 1 de agosto para castigar los crímenes del pasado cometidos por los expresidentes. Hay que garantizar la más amplia participación posible. La pandemia del COVID abrió una enorme herida social. Las consecuencias en todos los ámbitos habrán de sentirse durante muchos años. Estamos aprendiendo a vivir en una nueva normalidad, adquiriendo nuevas prácticas sanitarias y hábitos saludables. La mezquindad de las derechas ha difundido un discurso mentiroso y manipulador. Durante los años por venir, tendremos que difundir el desastre y las prácticas antiéticas de los funcionarios empresarios de la industria farmacéutica que difunden infamias para tratar de preservar sus negocios articulados alrededor del poder público. Al mismo tiempo, seguir avanzando en la salud para el bienestar y en la inmunización universal ante el coronavirus que posibilite la recuperación económica y una vida sana. En este tópico es necesario ganar el debate ante la opinión pública. Desde 1982
con la instauración del primer gobierno neoliberal encabezado por Miguel de la Madrid, se incubó el huevo de la serpiente de la política oscura y del narcoestado. Durante estos días se ha empezado a difundir un documental por Netflix acerca del asesinato del periodista Manuel Buendía, acaecido el 30 de mayo de 1984. Se detuvo años después a quien había sido el encargado de la temible Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez. Durante el año 2005, cuando estuve privado de mi libertad por motivo de los llamados videoescándalos y de los cuales fui exonerado, hablé con él al interior del reclusorio sur. Él había subido de peso y envejecido notablemente. Me confió su versión de los hechos. Según su opinión, el responsable de aquel crimen de Estado había sido el propio Miguel de la Madrid. El móvil, las denuncias que el periodista haría de la complicidad de personajes del gobierno federal con el grupo delictivo de Jalisco y la cobertura y protección que se les daba a diversas pistas de aterrizaje. Por eso, confiscaron los archivos del periodista y nunca estuvieron dispuestos a que se supiera la verdad de lo acontecido. Desde entonces se incubó la violencia que fue creciendo y que está asociada a la complicidad de poderes fácticos que paulatinamente fueron imponiendo su voluntad a través de usos, abusos y malas costumbres. La pacificación del país es un proceso que ya está en marcha. Durante los últimos 3 años se ha avanzado en combatir las causas de la descomposición del tejido social, en la ruptura de los lazos de complicidad gubernamental con las estructuras de la delincuencia organizada y en la promoción de una cultura de paz. En esta área se requiere valorar adecuadamente la confianza que el presidente ha otorgado a las Fuerzas Armadas en diversas responsabilidades, incluida la integración de la Guardia Nacional, preservando la vigencia de los derechos humanos. No deja de ser irónico que los dirigentes de los partidos de la derecha acusen a las fuerzas democráticas de supuestas alianzas inconfesables para ganar las elecciones, cuando algunos de sus ex están siendo procesados por complicidades con líderes de algunos cárteles. El ejercicio ciudadano de la revocación del mandato, lo mismo que la eliminación del fuero presidencial, son parte de la agenda democrática de avanzada que se impulsó por convicción desde la presidencia de la República encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un ejercicio de medición de fuerzas que requerirá de nuestro máximo esfuerzo y concentración. No está por demás decir que el ambiente político que rodeará a este evento polarizará a la sociedad y propiciará momentos de crispación. Las fuerzas del conservadurismo buscarán aprovechar la ocasión para descarrilar al obradorismo y detener la transformación en curso. De alguna manera, en marzo del 2022 se vivirá un ensayo de la votación del 2024. Lo que estará en juego será la viabilidad de un nuevo proyecto de nación. Ganar esa votación será crucial para la búsqueda de un país con mayor justicia y progreso. Así entonces, el calendario interno de Morena no debe propiciar
una reedición de una pugna interna con muchos vericuetos interminables que nos desgasten y distraigan de la cuestión principal. Lo ideal será diferir la renovación de los órganos de dirección, incluso hasta después de junio del año próximo, cuando se hayan celebrado ya las elecciones donde se elegirán los gobernantes estatales en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Mientras tanto, con una buena línea organizativa, habrá que ir confeccionando un padrón confiable y diseñando una reforma estatutaria que adecue las normas internas a las nuevas realidades. La nueva dirección partidaria que se elige entonces tendrá como responsabilidad ganarle al PRI y a sus cómplices del PAN y de lo que queda del PRD la gubernatura de Coahuila, llamada Tierra de Dinosaurios, y de la entidad con más electores donde nunca ha existido alternancia, el Estado de México. Ese será el prolegómeno para ganar las elecciones presidenciales en 2024. Hay que ir siguiendo el camino de la nueva esperanza por el buen vivir. La definición de la persona, hombre o mujer, que encabece al conjunto de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda durante la sucesión presidencial del 2024, será alguna de las últimas cuestiones a resolver antes de que inicie el proceso electoral de entonces. Habrá que luchar por un nuevo sistema político que haga a un lado a los órganos electorales heredados por el antiguo régimen, penetrados por personeros básicamente ligados al PRI y al PAN, practicantes de los añejos vicios de la decadente mafia del poder. Antes de la definición de nuestra candidatura presidencial, nada nos impide irnos organizando en comités de base lo más numerosos posibles en cada barrio, pueblo, colonia, unidad habitacional o sección electoral. Quienes tengan aspiraciones para disputar próximamente un cargo de elección popular tienen dos cuestiones principales que resolver: darse a conocer positivamente y construir una sólida estructura organizativa. En el Movimiento Nacional por la Esperanza nos hemos caracterizado durante muchos años por la lealtad a las causas justas, por nuestra disciplina organizativa y congruencia política. En el futuro eso no será diferente. Habremos de seguir trabajando guiados por nuestros principios democráticos y proyectos esperanzadores. Vamos siguiendo el camino de la nueva esperanza por el buen vivir, haciendo crecer exponencialmente a nuestro movimiento. Sumemos conciencias y voluntades con la confianza en lo que no se ve y en la certeza de lo que sucederá. Durante la etapa del confinamiento, nos adaptamos a la comunicación digital y a la realidad virtual. No suspendimos nuestras actividades cotidianas. Celebramos muchas reuniones a través de las aplicaciones que la Internet facilita. Y aquí está la memoria de este trabajo. Les recomiendo revisarla para poder abrevar de los mensajes que difundimos a lo largo de estos meses. Seguiremos usando las redes sociales, pero también de manera paulatina,
sin dejar de cuidarnos, iremos desarrollando a lo largo del país actividades presenciales, incluidas cuando sea posible y necesario las movilizaciones. La cuarta transformación forma parte del conjunto de fuerzas progresistas del mundo y particularmente de nuestro continente. Lo que suceda en México repercutirá en los demás países, donde de diversa manera también se están dando batallas políticas en el mismo sentido. En este día en particular expresamos nuestra solidaridad y compromiso con el gobierno y el pueblo cubano. Manifestamos que la mejor manera de resolver la problemática de ese país es que cese el criminal bloqueo que desde 1962 impuso el imperialismo norteamericano. Cuba, con el apoyo de millones de personas que simpatizamos con el heroísmo y capacidad revolucionaria que los ha caracterizado, saldrá adelante y será fortalecida. El modelo económico neoliberal, a través de maniobras judiciales o de golpes de Estado, busca restaurar sus formas de dominación para continuar expoliando a nuestros países. Por eso debemos estar atentos a lo que suceda con las determinaciones del Poder Judicial y también con los proyectos de los sectores principales de nuestra economía, como lo es el energético. En esta tesitura se ubica también la agenda legislativa que habrá de desahogarse a partir de septiembre. Procuremos la aprobación de un presupuesto que asegure continuidad de los programas sociales, la realización de los proyectos emblemáticos y de recursos que fortalezcan al desarrollo municipal. Aseguremos que voluntariamente se restablezcan las actividades presenciales de todo nuestro sistema educativo nacional, que se vayan normalizando las actividades productivas en el conjunto de las y los trabajadores. Un tema también crucial será el relacionado con los migrantes en nuestro país y con sus derechos de todos ellos. Estaremos apoyando su derecho al trabajo y a una vida digna con paz. Compañeras y compañeros, en septiembre de 1971 ingresé como alumno a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tenía entonces 14 años. Casi de inmediato, sin saber cómo, me involucré en el movimiento estudiantil radical de aquel tiempo. Apenas 3 meses antes, el gobierno priista de Luis Echeverría Álvarez había cometido la masacre del jueves de Corpus del 10 de junio. Vivíamos en medio de un ambiente entre la insurrección juvenil y el miedo. Desde el gobierno se desarrollaba una guerra sucia contra las fuerzas de izquierda que habían optado entonces por la lucha armada para la toma del poder. Invitado por algunos maestros de izquierda y alumnos de los grupos superiores, participé en las elecciones para la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos y en favor de becas para los normalistas. Nuestra planilla resultó la ganadora. Así inicié mi actividad política. En septiembre próximo cumpliré 50 años ininterrumpidos de lucha. Siempre en las filas de la izquierda. He vivido tiempos diversos, tantos episodios como la vida me lo ha permitido,
con aciertos y descalabros. Es fácil persistir cuando hay bonanza. Lo difícil es perdurar ante la adversidad cuando el horizonte se oscurece y crece la maledicencia. Durante el tiempo aciago aprendí a no rendirme. Esa es quizás la fuente del odio que mis adversarios cultivan desde su amargura hacia mí. No me perdonan que no me rinda, pero esa característica personal es uno de mis mayores timbres de orgullo. A través de nuestras ideas y acciones seguiremos luchando sin claudicar. El escritor cubano Leonardo Padura dijo en referencia a lo que sucede en su país, pero que también es aplicable al nuestro, que se necesita recuperar la esperanza y tener una imagen posible de futuro. Si se pierde la esperanza, se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista, y la esperanza no se recupera con la fuerza, se le rescata y alimenta con soluciones, cambios y los diálogos sociales. Por eso vamos siguiendo el camino de la esperanza. Muchas felicidades para quienes colmaron de éxito sus aspiraciones. Seguiremos dando impulso a quienes desean trascender, y una invitación a los que la actual coyuntura no les favoreció. Les invito, por favor, a que no se rindan. Si se persevera, se logra. El que se rinde empieza a morir. Estamos templados en el fuego de la militancia cuando se luchaba por un nuevo sistema político, económico y social. En ese entonces se estaba dispuesto a ofrendar la vida misma por ello. Así es que si en esta ocasión no se logró algún cargo, eso es lo de menos, cuando la actividad política que desarrollamos es nuestra vocación y nuestra forma de vida. Vivir, como dijera Ernesto el Che Guevara, hasta la victoria, siempre. Hay gente de todos los estados prácticamente, presidentes municipales, regidores, diputados federales, en fin, una gran cantidad de líderes y dirigentes políticos. Te agradezco que me hayas acompañado a ver el video hasta el final. Te pido que me eches la mano compartiéndolo para que más personas lo vean, y nos vemos en el próximo video.